El objetivo de este tema es retomar las raíces de la organización y para ello debemos revisar cuáles son los antecedentes históricos y recordar a nuestro fundador Hermann Meiner. Hermann Meiner nació en 1919, era hijo de una familia de agricultores y cuando tan solo tenía 5 años de edad perdió a su madre. En ese momento Elsa, su hermana de 17 años, se hizo cargo de sus 8 hermanos y fue quien suplió el lugar de su madre. Esto tuvo gran importancia y gran relevancia para lo que a futuro se iba a constituir como el modelo familiar de aldeas infantiles SOS. Hermann Meiner, cuando cumple los 20 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército alemán y fue testigo de la situación tan desastrosa que vivieron los niños y las niñas en esa época, quienes perdieron a sus padres, y pudo evidenciar cómo los aviones, los tanques de guerra iban arrasando ciudades, pueblos y también los cultivos. Poco a poco el hambre se apodera de la situación y muchos de estos niños y niñas mueren por falta de alimento, otros viven de la mendicidad y otros llegan incluso a hurtar para poder sobrevivir. Esto hizo que muchos de los niños que quedaron solos y que estaban deambulando por las calles fueran llevados a orfanatos, a reformatorios y a otro tipo de instituciones donde había un trato deshumanizado, donde incluso se les podría vulnerar aún más en sus derechos, eran subyugados y no tenían la oportunidad de sentarse a la mesa con una misma persona, que alguien les ayudara a vestir o que les enseñara cosas que se deben aprender de la vida, o alguien o un adulto que se importara por las emociones y los sentimientos de ellos y ellas. Muchos médicos pediatras y psicoanalistas de la época como Pfander, Czerny, Parrot, Schlossman y Spitz empezaban a evidenciar cómo los niños y las niñas que estaban al cuidado de estas instituciones presentaban una serie de síntomas. En esta época pues no se podía hablar todavía de la etiología de estos comportamientos, pero sí claramente se podía observar cómo los niños presentaban anorexia, insomnio, mutismo, falta de expresión mímica, es decir, no sonreían, y cada vez había un mayor deterioro a nivel de su desarrollo psicomotor a nivel global. Estos síntomas fueron descritos por algunos de estos autores que mencioné como hospitalismo, como depresión anaclítica o inanición afectiva. Esta enfermedad del hospital u hospitalismo y la depresión anaclítica, como lo había descrito Parrot, hacía referencia a una cantidad de comportamientos que se presentaban en los niños y las niñas que estaban en medio institucional. Y prácticamente lo que ellos podían observar era que todo esto se presentaba justamente por la carencia de afecto por parte de sus adultos referentes. Schlossman en su clínica tenía una colaboradora que era una señora de avanzada edad, muy cálida, afectiva, y decidió que los niños y las niñas que tenían daños irreversibles iban a estar al cuidado de ella. Con el tiempo pudo notar que los niños y las niñas empezaban a mostrar cambios muy positivos en su desarrollo. Años más adelante, John Bowlby, quien fue hijo de una familia aristocrática, también sufrió en carne propia lo que tuvo que ver con la desprotección, porque él, a pesar de tener una familia adinerada, era cuidado por una persona desde que nació hasta sus 4 años. Su madre lo veía solamente 1 hora después de tomar el té. Cuando él cumple los 4 años, esta mujer es despedida y para él hubo un impacto muy fuerte al tenerse que separar de quien era su referente afectivo. Cuando cumple los 7 años fue llevado a un internado y ahí surge su interés por el sufrimiento de la infancia. Todas las observaciones hechas por Spitz y los experimentos de Harlow, los cuales fueron muy cuestionados, que fueron los experimentos hechos con monos donde se hablaba de la madre de felpa y la madre de alambre, que mostraba claramente cómo a pesar de que la madre de alambre tenía alimento, tenía un biberón, siempre el monito, el hijo, buscaba a la madre de felpa porque buscaba siempre estar en un espacio cálido, un espacio que le brindaba más seguridad a pesar de que el otro que tenía alambre le proveyera alimento.
Todo esto fue muy importante para que John Bowlby pudiera escribir, definir la teoría del apego, donde él habla de ese binomio madre-hijo y cómo, dependiendo de la calidad de ese vínculo, podría darse un desarrollo afectivo. Más adelante Mary Ainsworth hizo otros estudios en orfanatos con niños y niñas institucionalizados y pudo descubrir que no había solo una forma de vincularse, sino que habían muchos otros tipos dependiendo de la calidad de ese vínculo afectivo. Y eso daría lugar, dependiendo del estilo de apego, podía dar lugar a un desarrollo afectivo que podía ser seguro o inseguro. Todas estas observaciones realizadas por Harlow, por Spitz, por John Bowlby coincidían plenamente con lo que Hermann Meiner en su momento y en ese contexto histórico estaba viendo respecto a cómo toda esta situación de separación de los niños y las niñas de su familia podía estar afectando el desarrollo infantil. Es por esto que Hermann Meiner, consciente de todo este efecto de las instituciones, decidió que había que preocuparse por el cuidado de los niños, cómo se iban a criar los niños y las niñas. Y teniendo en cuenta que él tuvo una experiencia personal de estar cuidado por su hermana, quien estuvo a cargo de 8 hermanos, sabía claramente que el mejor lugar tenía que ser un entorno familiar. Él decía que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a sentirse seguro y querido. El entorno de familia era determinante para poder reparar el daño que era causado por la desprotección. Hacia 1950, Hermann Meiner constituye la primera familia SOS con una madre SOS que, a pesar de que estas mujeres no tenían hijos, tenían el deseo de tenerlos, seguramente no tenían en su proyecto de vida casarse, pero sí querían estar al cuidado de un niño o una niña. Así que él unió a esta madre SOS con niños y niñas que requerían de una madre. Él decía que todo niño, toda niña tiene derecho a una madre. Y un año más tarde, se creó la primera aldea infantil con 45 niños. Ya posteriormente se crearon aldeas infantiles en Francia, en Alemania, en Italia, luego en África y luego en América. Hermann Meiner, consciente de que a nivel mundial habían otros niños y niñas en igual situación de desprotección, consideró importante trabajar en la recaudación de fondos para crear una red global de aldeas infantiles SOS. Él se relacionó con jefes de Estado, con primeros ministros, con amigos especiales como Dalai Lama y fue nominado varias veces como Nobel de Paz.